el aire de samba. ¿Te Bueno, parece? Primero. sí, claro. El aire de samba. Cuéntanos del aire de samba. ¿De dónde proviene? ¿Proviene de una serie de otras piezas? ¿Se enmarca Ujú, en un estilo a lo mejor de composición? ujú. Cuéntanos sobre el aire de samba. ¿Hay otras zambas? Bueno, he compuesto un par de aires de zambas y también de zambas, ¿sí? ¿Tú sabes la diferencia entre un aire de zamba eh, y una zamba, ¿no? La zamba tiene una estructura que está bien definida y planificada para ser bailada, ¿no es cierto? Para que hay una coreografía preestablecida que uno respeta, ¿no? A la hora de componer una pieza de eso. Es en cierta medida un poco más sencillo de componer porque ya vienes con el molde prediseñado, que es el molde de la danza, de los bailarines. Y el aire de samba, bueno, se llama aire de samba porque la planificación rítmica se corresponde al de una samba. Sin embargo, el orden y la cantidad de compases, ¿no es cierto? La estructura que tiene esa pieza no coincide con la coreografía de los bailarines, con la danza. Por lo tanto, es un aire de samba. Aire de zambas, aire de chacareras también, que es otro ritmo argentino. Al igual que la samba, creo que no mencioné que la samba como Samba para con... son ritmos Claro. argentinos, o sea, Samba con Z. samba con Z, Samba con Z, samba porque la argentina. samba con S, claro, esa no, de Brasil. Claro. La chacarera, ritmos argentinos, o ritmos chilenos, o de cualquier país latinoamericano, en donde no se genere esta coincidencia entre la estructura coreográfica y musical, tiene que tener primero la palabrita aire, ¿sí? Aire. Yo quería hacer incluso una suite quería hacer un disco que se llamara Aire. En algún momento Mm. voy a dar una idea a ver que la quiera plagiar. Y eran puros aires de, ¿no? Y de hecho eso iba a ver, de pronto todavía lo hago. La suite del aire, Mm. suite del aire, que era porque iba a generar puros aires de. Estoy Oye, contando mi... que el Bueno, próximo y el aire proyecto. de samba, perdón, para contestarte la pregunta, está puesto en una set de 4 piezas. Es una especie de suite de 4 piezas con ritmos argentinos. ¿Sí? Hay una chacarera doble, hay una chacarera con doble vuelta, que esa se llama así porque tiene la vuelta, que es una partecita de la chacarera, la vuelta, una pequeña repetición al final, la compuse por un error 2 veces, porque conté mal. Entonces quedó doble la vuelta. Entonces por eso tiene doble vuelta. ¿Sí? Está este aire de samba y hay un gato. Ese no es aire de gato, sino es un gato. Gato es otro ritmo argentino. Y se llama Cantos de un hermano, ¿no es cierto? Los hermanos argentinos. Cantos de un hermano, ¿sí? Y ese tipo de composiciones las he creado como parte de mi estudio sobre ritmos latinoamericanos. Bueno, una de las razones más poderosas es porque hace parte de mi estudio personal sobre estos ritmos. Sí, a mí me interesa mucho conocerlos, Ujú. aparte de los ritmos de mi país, ¿no? De Chile, la cirilla, el cachimbo, la tonada, extenderme hacia el estudio de otros ritmos. Son piezas de estudio de composición, ¿sí? Mm. Para asimilar, adquirir, ¿no? Eh, y nutrirme de esas aportaciones que han sido concebidas desde la creación folclórica, para posteriormente aplicarlas en la elaboración de obras más en mi lenguaje y que se corresponden a un lenguaje universal, digamos. ¿Sí? Se aplican diferentes cosas que extraigo de estos estudios de Correcto, composición. correcto. ¿Sí? Por eso tengo una suite con ritmos peruanos, por ejemplo, que ha sido compuesta para Emerson, Claro. ¿no? Para Emerson Salazar. Donde hay Suite, varias suite peruana, suite se llama, peruanas, suite peruana, ¿no? que también hace parte de esta serie de obras que yo he estado componiendo hace ya largos años, que son piezas ejecutables en concierto, que tienen un nivel de técnico y también de Técnico musical, digamos. armónico, musical,
Sí que lo tienen. Sí. Y que para mí, el lugar que ocupan en mi historia como compositor es el lugar de investigación, ¿sí? Porque tengo otros grupos de piezas que ya no son explícitamente folclóricas, no son explícitamente tonadas, chacareras, zambas, sino son en un lenguaje universal en donde yo ocupo lo que aprendo de estas otras piezas. O sea, han sido largos años de estudio en el fondo. Claro. Por eso surgieron esas Como de piezas. investigación, La investigación. también, ¿cierto? Exactamente. Genial, genial, Javier. Cuando mencionabas respecto de los ritmos que tomas, ¿cierto? Y que investigas para hacer estas piezas de estudio, eh, claro, hablaba sobre el cachimbo, la cirilla, ¿cierto? Ujú. Como ritmos propios del folclore chileno. Pero también sucede, a mí me hace mucha relación que también en Chile, ¿no lo crees tú? Somos de los, creo yo, pocos países, no sé si este estudio, esta investigación que has hecho a lo largo de estos años que tú nos dices, en Chile sí somos, por alguna razón, asiduos, digamos, a tocar músicas de otros países de Latinoamérica. Ujú. Y al parecer, tú que estás viviendo en Colombia, yo no sé si en Colombia tocan música del folclore chileno. No, no. Ni argentino ni de ninguna otra parte. Ah, en Colombia los músicos de la tradición tocan música fundamentalmente colombiana y conocen mucho de su música colombiana. Un efecto parecido ocurre en los demás países, ¿no? En Argentina también, pero mayormente hacen música argentina. Argentina, ¿no? O sea, hay notables excepciones de personas que también... Seguro. Sí, claro, pero digamos en Pero son términos excepciones. generales. En términos generales, en Perú también tocan música de la costa o andina, ¿no es cierto? Eh, pero peruana, ¿cierto? Y bueno, sí es verdad que acá en Chile no es nada raro encontrar que se toca de todo, o sea, se toca de todos los países. Es el tema que estás proponiendo es sumamente interesante y también largo. Si quieres podemos pasarle como por encimita. ¿Cómo se puede resumir de una forma que suene elegante? Y no, a ver, digamos que esta especie o suerte de no nacionalismo chileno tiene su lado negativo y su lado positivo. ¿Sí? Ese lado... Y el Esto negativo, de que no el negativo es como el más sabido, es como el que más se ha difundido en su concepto, ¿no? Que es que hemos desarrollado una identidad. ¿Me entiendes? Lo típico, creo que lo más interesante es el aspecto positivo. exacto. El aspecto positivo de eso es que empezamos a funcionar un poquito más cercano a cómo funciona una entidad que ha hecho un zoom al, al fenómeno musical latinoamericano y nos ha proporcionado una buena cantidad de herramientas. Por ejemplo, ¿cómo te explico? En Colombia yo me he encontrado por lo menos a 3 músicos que han asociado a Inti Illimani, por ejemplo, con Venezuela, que han creído que es un grupo venezolano, porque por los joropos también que han Claro. tocado y todo. Otros creen que es argentino, otros creen que es un grupo de Perú, altiplánico, porque además ejecutan todo eso bastante bien. Y, pero ellos tienen una cantidad de recursos muy ampliada gracias a este fenómeno. O sea, la misma agrupación musical tiene una cantidad, ha asimilado una gran cantidad de recursos, de herramientas. Yo creo que esa definición lo resume bastante bien, ¿no? Recursos Claro. musicales. Entonces, si prestamos atención, creo que podemos utilizar ese factor aparentemente negativo a nuestro favor. De hecho, lo hemos hecho un poco. Violeta Parra lo ha hecho también, ¿no es cierto? En su investigación, en su trabajo también con la música de Bolivia, de Perú, altiplánica, ¿no?
Y esas influencias se empiezan a notar. A la larga se genera una identidad, lo que pasa es que es como un poquito amplia y difusa probablemente. Ahora, yo en un momento dado vi siempre eso como solo como un fenómeno negativo, eso de la falta de Claro. como que no pase. A ver, yo cuando me fui a vivir a Colombia yo decía qué lindo esto, ¿no? En Colombia, de que todo el mundo sepa tanto de la música colombiana acá y se hagan tantos festivales de música colombiana y se hagan tantas cosas. Y yo decía, y qué lindo es y qué interesante cómo se han ido desarrollando en eso. Le encontrabas este asunto de como qué falta nos hace entonces en Chile. Ojalá en Chile fuera así, Ujú. que falta nos hace en Chile, exactamente. Ujú. Pero estoy a punto de decir algo políticamente incorrecto. ¿Cómo lo esquivo? Pero por otro lado, toda esa habilidad que yo veo Ujú. en la música colombiana, creo que podría sonar tanto mejor, tanto más crecida, Ujú. tanto más interesante si fueran un poquito más receptivos a las músicas Ujú. externas, no solo folclóricas, Claro. sino también del ámbito europeo. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Europeo, norteamericano, Sí. de Oriente, incluso, o sea, recepcionar más las otras culturas, complementarían aquello mucho más y florecería aún más, o sea, ya de la preciosura que hacen. Bueno, hay un caso notable, Ujú. que es del maestro Gentil Montaña, Ah, claro. que hace música colombiana, con ritmos colombianos, de lo que yo conozco, preponderantemente andinos, de la música andina de Ujú. Colombia, Claro. pero que en su lenguaje de guitarra, de composición, es fácil encontrar muchos guiños y muchos elementos de la música clásica europea. O sea, es muy romántico. Se puede asociar mucho con Agustín Barrios, que es otro caso de un compositor que, 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 que integra, o sea, que no hace solamente música de Paraguay o solo Claro. música. Y cuando hace música de raíz tradicional, a mí me pasa que cuando la escucho, mientras menos folclórica la escucho en su ejecución, más bonito, porque mira, es preponderantemente música clásica, o sea, en un De todas 90%, maneras. con un 10% que ciertamente enriquece mucho la obra general, pero con un 10% de patrón rítmico latinoamericanista que le da ya el toque final de maestría a la obra de Barrios, Qué por decírtelo de compositor esa tan forma. fino, oye, Agustín Muy Barrios. fino, Qué claro. fino es. Y eso debe ser ejecutado como música clásica y en la medida que más se ejecuta como interpretación clásica, suena mejor. O sea, ¿me entiendes? A mí me encanta como muchos critican, por ejemplo, versiones de John Williams de, de, de Barrios. Y es porque su interpretación es bien clásica, es bien conservadora, y a veces no le da tanto gesto, tanta acentuación latinoamericana y todo. Y yo encuentro que eso queda bien. O sea, a mí me encanta eso. Sabes que yo, después que escuché ese disco, por ejemplo, Ujú. de La integral Williams claro. tocando Barrios, yo ahí lo escuché a los 15 años. Y ahí yo decidí ya dedicarme a esto, pero totalmente. Pero fue esa sociedad Barrios Williams también, ¿me entiendes? Que esa ejecución que ciertamente en su interpretación no es latinoamericana, pero con ese compositor que es latinoamericano y que más que no es latinoamericano, es universal, Correcto. que ocupa, que se influencia, se deja influenciar de los de nuestro ritmos de nuestro continente, ¿no? Y que genera una cuestión, una alquimia muy interesante, ¿no? Y deriva en un artista universal que se encuentra con este intérprete de la música clásica, y los intérpretes clásicos son universales también, y se genera y finalmente el resultado es fantástico. O sea, a mí eso me inspiró para seguir. Esta alquimia a la que aludes, ¿cierto? Con esta sociedad, este equipo, ¿cierto? Barrios y John Williams, un guitarrista que más limpio que John Williams yo creo que no hay, digamos, ¿no? O sea, una pulcritud, ¿cierto?
sublime, ¿no? Entonces, tomando esta idea en Chile, un poco también, ¿cierto? Un poco haciendo referencia a lo que conversábamos hace un poco respecto de que sí tenemos música, que sí podemos tocar aquí, no es extraño pasar por una feria de instrumentos, ¿cierto? Artesanales, y que alguien esté probando un cuatro venezolano con un joropo, ¿cierto? Y muy bien tocado por lo demás, ¿no? Esta riqueza, por lo tanto, que es el lado positivo que hablábamos recién, ¿cierto? De poder tocar música externa. De cómo yo creo que dejan, por tus palabras, ¿cierto?, al compositor o alguien que quiera crear, ¿cierto? Un artista, ¿cierto?, que tenga la creación en sus manos, en su piel, para nosotros, digamos, a partir de la música, ¿cierto? Lo dejan en un mejor pie, tiene al contar con más recursos, ¿cierto? Al contar con más recursos, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué significa, digamos, tener muchos recursos en el fondo, finalmente, para la composición? Una composición y la diferencia entre componer o hacia el mundo de la tradición folclórica y una composición como de música clásica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que naturalmente que mientras más recursos se tengan, es mejor, ¿sí? No, la composición es un discurso, ¿sí? Es un impulso de creación, es un impulso de sacar algo afuera, ¿no? Yo siento la necesidad de comunicar una cosa en sonidos, ¿sí? Y de forma artística. Y eso es difícil en la medida que yo cuento con muy poquitos recursos. Entonces, en la medida que uno se va cultivando como persona, uno va investigando, va aprendiendo, no solo de tu propia cultura, que es importantísimo, sino también de otras culturas, y de todo, o sea, de todo lo que se puede aprender, yo me voy a nutrir de más y más recursos y voy a poder ser más fiel a a aquello que yo tengo adentro y lo saco de una manera más fiel. Es decir, yo voy a ser capaz de componer lo que quiera y no lo que pueda, ya, que vendría siendo ese un punto importante. Hay que, como compositor, lo mismo como escritor, como pintor, o sea, uno tendría que llegar a ese punto en el que uno puede hacer lo que quiera, ¿ya? Y de tal forma de ser fiel y retratarse en el arte que uno hace a uno mismo de la mejor forma posible. Y eso no tiene una delimitación de país, digamos, eso es un compositor. Y en la medida que más culto eres y en la medida que más conoces, eres un compositor clásico, puedes transformarte en eso. Ya no eres un compositor de solo una zona o de solo una región, que es especialista en una región y que está muy bien y que también es importante, ¿ya? De hecho, los compositores clásicos se nutren de estas otras manifestaciones folclóricas, de personas que se han delimitado a una situación geográfica determinada y que han alimentado las manifestaciones tradicionales, folclóricas, ¿no? Esos son elementos de investigación para el compositor clásico también, ¿sí? Que son muy interesantes y son recursos, ¿sí? Digamos que yo lo concibo como a los escultores de la música de raíz folclórica como personas esenciales que están alimentando el territorio sonoro, ¿sí? La territorialidad sonora. No sé si está bien la palabra. Y al compositor clásico lo veo como un tipo que tiene la responsabilidad de cultivarse permanentemente en el ámbito universal. Un tipo que está impedido
de poner límites a su conocimiento, límites geográficos o de ninguna índole. Tiene que generalizar en su formación, que es además permanente, eterna. Sí, ese tipo tiene que estar siempre al día estudiando todos esos fenómenos. Un tipo con una gran responsabilidad. Ambos son muy importantes, Esteban. Eso me parece esencial dejarlo claro. Ambos son, y no podría decir que la labor de uno es más importante que la del otro. Pero sí existe una diferencia, ¿sí? Ambos se necesitan. Yo te he comentado antes que he realizado una gran cantidad de piezas que son piezas de investigación. Por eso, dentro de mis obras que tengo, ¿no? Hay tonadas, hay zambas, hay chacareras, hay bambucos, ¿cierto? Hay guabinas colombianas, hay pasillos, hay chacareras, guainos, hay de todo eso. Yo eso lo he compuesto estudiando a cultores de la composición folclórica, escuchando conjuntos de tambores de Uruguay, ¿me entiendes? De ensambles de percusión, escuchando a distintos músicos que muchos provienen del universo folclórico y han desarrollado un trabajo formidable y muy inspirador. Entonces me ha tomado mucho tiempo estudiar a solo una pequeña fracción de ellos, pero ha sido muy útil a la hora de componer mis obras de carácter clásico. He tenido el beneficio de contar con una gran cantidad de recursos rítmicos para diseñar por ejemplo, ahora que tenemos el estreno de una fantasía concertante con la orquesta, en estos próximos días, la Orquesta Usach. El diseño de los... Perdona, fantasía concertante para guitarra y orquesta. Para guitarra y orquesta, que próximamente tendremos ese estreno. La línea de los contrabajos, por ejemplo, es una línea abiertamente influenciada por las músicas latinoamericanas, de raíz folclórica, rítmicas que han sido desarrolladas por compositores folcloristas. Pero esa influencia está toda depositada en una obra de carácter clásico, en donde hay mucho más que folclore latinoamericano. No vamos a ser pretenciosos. Hay más que, digamos, no mucho más. Hay más que folclore latinoamericano reducido. No se reduce a eso, sino que ahí está la investigación también de los grandes maestros de la composición universal. Creo que he respondido a tu pregunta, pero de una forma tal vez no directa, pero está ahí. No, fantástico. Y si lo llevamos, por ejemplo, a la ejecución de la... ¿Qué diferencias o qué podrías decirnos respecto como de una interpretación de un guitarrista clásico a una interpretación de un guitarrista más ligado a la música folclórica o popular, o un folclorista derechamente? Por ejemplo, incluso en especial en tu aire de samba, por ejemplo. ¿Sí? Tu aire de samba. Sí. Desarróllanos. Lo principal es que, bueno, eso está diseñado, es una danza, ¿no? Y está diseñado para gente que va a danzar, ¿no? Claro. Que va a bailar, ¿no? Claro, es un aire de samba, por lo tanto no van a bailar. No cumple la forma musical. Claro, van a tener que adaptarse a eso. Bueno, ya. Yo compongo he compuesto eso para guitarristas clásicos, no para guitarristas de folclore. Si lo pueden tocar, obviamente, claro que sí. Claro, mi objetivo han sido los guitarristas clásicos. Exacto, lo has pensado. Clásicos. Claro. Sí. Con la forma que tienen ellos de tocar. Ya. Sí. Es que más que tú entiendes, sabes eso. Claro. Entonces, no hay bailarines. No está pensada para ser bailada. Se puede bailar, se puede planificar, se puede reconfigurar la coreografía y se puede así. Pero no está pensada para eso, ¿sí? Está pensada para el intérprete
yo antes estuve conversando contigo hace un momento, ¿no? Fuera, detrás de cámara. Y yo te decía, a mí la guitarra me atrajo por una cosa, bueno, familiar. Hay mucha gente que toca guitarra dentro de mi familia, donde hay folcloristas, muchos folcloristas, más que nada folcloristas, eh, también por los cassettes, ¿no? Donde escuchábamos música de flamenco, jazz, de todo tipo de cosas con guitarra. Y aprendí a tocar guitarra influenciado y encantado por ese universo, por esa sonoridad, por esa facilidad especial que tiene la guitarra de ejecutar casi cualquier cosa, con esa cosa rítmica, los efectos que puede hacer la guitarra, por esa riqueza de recursos que tiene este instrumento. Y aprendí a tocar la guitarra. Pero yo me he dedicado a la guitarra después de escuchar a los guitarristas clásicos. O sea, toco guitarra por todas las guitarras. Pero me dediqué a las guitarras por los guitarristas clásicos. ¿Qué te enamoró de la guitarra clásica? A mí me encanta la elegancia de la guitarra clásica, la fineza que tiene. El guitarrista clásico es un tipo repleto de recursos, repleto de colores. Tiene la concepción del color, por ejemplo, el color timbrístico. Uh-huh. Son detalles de fineza que muchas veces no se encuentran en otros estilos de ejecución. Claro, claro. ¿Ya? Se pueden encontrar los guitarristas de bolero, grandes vibratos, ¿no es cierto? Y también hacen cambios a veces de color. Sí. Pero el guitarrista clásico tiene eso y también tiene un montón de otras cosas, uh-huh. ¿Entiendes? Tiene además una facilidad para viajar de un lugar a otro a nivel de estilo sonoro, ¿no es cierto? De una época a otra. Es un tipo que puede viajar en el tiempo, ¿me entiendes? Una cosa está lleno de poderes fascinantes. Entonces a mí eso fue lo que me cautivó. No está reducido a una zona geográfica, a un lugar geográfico. En ese sentido no es un folclorista, sino que es un tipo universal, pero que además tiene conocimientos que van en todas las direcciones, ¿entiendes? Temporales, uh-huh. De recursos de ejecución. Eso a mí me encantó de la guitarra clásica, su expresividad, ¿sí? Es cosa de ver los programas de concierto cuando se toca, no sé, pues Renacimiento, o algo romántico, después algo moderno, algo contemporáneo, claro. Que se pueden escuchar tantas cosas tan diversas, ¿no? Y porque la guitarra clásica responde también al género clásico de la música, es decir, es amplísima, bueno, creo que ya lo dije, en cuanto a periodos, ¿no? Sí. Lo versátil de poder tocar. Lo versátil, exacto. Lo poder tocar distintos periodos de la música con su estética. En el fondo. Claro, encarnas la historia de la música en tu instrumento. Qué bonito. Sí. Entonces, eso a mí me fascina de la guitarra. Y esa larga historia de la música está en nuestra guitarra clásica. Es precisamente, Javier, lo que tú explicas, lo que yo veo en tu música, fíjate. Uh-huh. Cuando te pido una pieza o escribes una pieza y tengo la fortuna, ¿cierto?, de que me la envías o los encargos que te he hecho, ¿cierto? Hay un estreno que se viene del Variaciones sin retorno, una pieza fascinante, ¿no? Yo no distingo, fíjate, cuando una pieza está más en este estudio de la música latinoamericana, desde su factura estoy hablando, desde su, ¿cómo decir?, el contrapunto, la nota contra nota, no la distingo desde la técnica de composición, hablemos, melodía acompañada, coral, ¿cierto?, o tejidos polifónicos de contrapunto, ¿cierto? No distingo cuando haces el estudio, estas piezas de estudio basándote en esta raíz
de música folclórica latinoamericana, que cuando haces una sonata o cuando haces un tema con variaciones un poquito más, ¿cierto? Desde la mirada más clásica o universal de la composición. No la distingo porque yo encuentro que la factura es fantástica. O sea, yo veo estas músicas y probablemente luego, ¿cierto? En la rítmica venga la diferencia, venga, ¿sí? Bueno, o en algo tan evidente, ¿cierto? Como el título, Aire de Samba. Sí. Bueno, no voy a tocar... Sí. Okay. No me imagino un clavecín, ¿no? Un clavecín, tocamos Scarlatti. Precioso, ¿no? Okay. Sí. No me imagino un clavecín en el Aire de Samba. Entonces, entonces veo tu música, la veo muy limpia, por ejemplo, en este Aire de Samba, ¿cierto? Con una melodía perfecta y una armonía exquisita. Este acorde, ¿no? Claro. Un acorde en el fondo que es aumentado, súper alterado, tiene novenas, tiene quintas aumentadas, lo tiene todo, ¿no? Claro. O sea, que resuelve, digamos, a un sol menor, igual de alterado, casi, digamos. Sí. A ver, hablemos un poco de la ejecución, ¿cierto? Claro, si nosotros pensamos en esto, ¿no es cierto? Claro, no piensa en folclore, ¿no? Cuando uno puede pensar en Takemitsu, que se Exacto. Entonces, a eso me refiero yo, pero sin embargo yo le incorporo hazlo tú mejor. ¿No es cierto? El acorde no se corresponde a la tradición latinoamericana del folclore. Correcto. ¿No? Sin embargo, si le incorporamos el ritmo de samba, ¿no es cierto? 4, Ahí se 5, ve una... 6. Hay una combinación, ¿no? Se reúnen. Y eso, incluso venía el acorde siguiente, ¿no? Yo veo que me costaría escucharlo desde una guitarra que no fuera con los recursos, no digo solo tocado por guitarristas clásicos, no, digo, pero sí me subo a esta idea que tú tienes de la ejecución con algún tipo de técnica, ¿cierto? Que es la que un poco le escuchaste a John Williams tocando a Agustín Barrios, Exactamente. ¿cierto? Esa es la, yo diría la cosa. Aquí hay se llama en el análisis, ¿no? Un tejido polifónico de melodía acompañada. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la melodía por delante de todo. O sea, es bastante obvio lo que se está diciendo, ¿sí? A mí lo que me gusta de esta pieza, como casi anecdótico, cuando la primera vez que la escuché, es esta idea, este motivo potencial, que lo escucho. ¿Ok? Eso. Que pasa por distintos momentos de la pieza, a veces en un ritmo armónico más... con otro ritmo armónico, ¿cierto? Es decir, cambiamos. Como un recuerdo ocurrió ese mismo, ¿no? Qué bonito que siempre está presente. ¿Cómo retorna? Que tu motivo potencial de la pieza, encuentro que está presente, digamos, tan elegantemente en la primera, si lo llevamos, digamos, a la estructura como de la samba, en la primera estrofa, en la primera estrofa está tan presente y tan
está maravillosamente hecho. Qué lindo es. Sí. Me emboba Es un la samba. estilo de composición de motívico continuo. Que para poder componer el motivo, o sea, esa frase larguita de desarrollo continuo, Ujú. que, o sea, no sería continuo si fuera pa 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 pa, pa pa pa, ¿no es cierto? Todo el rato, eh, sino que continuo cuando no tiene tanta repetición muy evidente. Ujú. Tienes el desafío de ir incorporando incisos del tema o reminiscencias de ese tema, Claro. pero tienes que hacer un tratamiento armónico de acompañamiento que siempre esté cambiando e incorporando algún elemento distinto, ¿no? Para generar un desarrollo continuo de pieza. Ya Entiendo. el tema largo, ¿no? Que es difícil de generar. Claro. Entonces, claro, hay una sensación de siempre eterno retorno, pero no es explícito. No es tan explícito a veces. En esto sí es un poquito más explícito, pero claro, no debería serlo tanto. Pero encuentro que lo más interesante de esta samba o de esta pieza que estamos revisando es el hecho de no tener no estar condicionados a la danza. Es decir, que en ese sentido hago de nuevo la asociación con este ejemplo que pusimos de John Williams, ¿no? Claro. O sea, se puede tocar más John Williams también. O sea, tú la tocas mejor, aún, que John Williams. ¿Cómo puede haber una No, pero tú la tocas excelente, esta pieza, ¿no? Es una maravilla como tú lo haces. Y haces una ejecución, de hecho, que es libre. O sea, tú no estás pensando en el baile necesariamente, Ujú. en la danza. Ya está suficientemente presente en lo que está escrito. La samba propiamente tal. Sí, ya está. Y eso es totalmente rubateable, ¿me entiendes? Totalmente modificable. Sí, siempre con buen gusto, ¿no? Sí, que bueno, aquí hay buen gusto, entonces no hay problema. Obviamente si es demasiada la libertad, igual se puede tergiversar la idea. ¿Sí? Si se hace con buen gusto y se llega a un equilibrio bien interesante. Así que ahora la pieza tiene un esquema que se aproxima bastante al esquema de composición, o sea, al esquema de la samba, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que está un poquitín, tiene unos compases que cambian, eso, pero es bastante similar. Como respecto de la forma. Respecto a la forma. Respecto a la forma, claro. Porque al terminar, ¿no? Yo puse un glissando ahí que no está escrito. No. Sí. ¿Y sabes por qué lo hice? Muy bien. Lo hago porque creo que este recurso me ayuda a generar melodía. Me ayuda a... ya que tengo tantos re. Esa nota, ¿cierto? Me ayuda como... yo sentí, ¿no? Que me ayuda a diferenciar aún que más O es melodía, digamos, ¿no? Sino que... Está muy bien porque Pero no te hay molesta, problema porque tú... No, para nada, está bien, pues. Esto todavía, como son piezas de estudio, ¿no? De estudio, no de ejecución, no, son piezas de estudio de composición mías. Uh-huh. Está cercano al folclore, Claro. ¿no? Cantado incluso. Claro. No sé si Claro. tú eso le pones una letra y lo cantas, seguramente el cantante va a hacer eso. Es canción. Y es un cantante así medio Spinetta también, ¿cierto? Entonces seguramente haría algo así en esa secuencia de notas repetidas, ¿no? Entonces, Claro.
Claro, si se va a repetir 3 veces la nota, seguramente es una apoyatura en Va una a de haber- ellas. En alguna de ellas va a haber una inflexión. A eso me refiero yo, que como tú conoces esa música, también has escuchado, eres capaz de generar incorporar un detalle como ese, que funciona bien. Ahora, si no se conoce el estilo y, por ejemplo, es distinto, ¿no? No me acuerdo. ¿Cómo es el acorde? RCT. Eso no queda tan bien, ¿no? O si yo estaba escuchando flamenco, eso queda más raro, ¿no? Claro. Entonces, Se- como Paco, conoces el estilo y estamos acá cerca de Argentina también. Paco visita Tucumán, sería Claro, ¿no? claro, que eso es experimento. Por eso hay que conocer el estilo y antes de generar ese tipo de cambios. Y tú lo puedes Te realizar muestro por algunas eso. de las otras cositas. Mira, que terminamos la estrofa. ¿No? Una súper dominante. Qué bonito. No está ese rasgueo. No está. No está. Pero no está Claro. mal, ¿no? No. Exacto. También podría ser Funciona, ¿no? Es el momento en que la guitarra está acompañando a este potencial cantante, ¿no? Claro. ¿Tú te imaginas en tu composición cuando haces algo, una melodía acompañada tan evidente como es acá, ¿sí? Una música, melodía acompañada. Esa es la técnica compositiva en el aspecto del tejido Sí. musical, ¿sí? Sí. A un cantante, No me imagino un cantante. sino una Pero melodía que sí, pudiera ser. Sí. O sea, cantando a la guitarra, me imagino la guitarra. Ah, Pero, fantástico, piensa de la pero guitarra. sí podría, en todo caso, eventualmente uno pensar en un cantante y llegar a conclusiones muy buenas, a decisiones muy buenas en cuanto a la ejecución de la pieza. Yo no puse rasgueos precisamente porque estaba pensando en guitarristas clásicos de cualquier parte. Tú eres capaz de hacerlo porque conoces los rasgueos Claro, y claro. lo puedes hacer muy bien Ujú. y sabes rasguear. Ahora, no es la tónica en la guitarra clásica. Claro. Saber rasguear cosas ya tan específicas de Argentina o de Chile o de Perú, de Bolivia, hacer rasgueos de eso no es tan usual. Por lo No tanto- encontrar un guitarrista clásico que lo haga. Por lo tanto, en tus composiciones quiere decir que resguardas un poco escribir con rasgueos precisamente para que Sí. en Mira, todos ojalá. los lugares del mundo ojalá se pueda tocar. Quizá, claro, exactamente. O sea, yo pienso que la música tiene que prestarse al tema universal. ¿Sí? Se tiene que universalizar la música. Creo que Agustín Barrios es muy exitoso porque su música es ejecutable por cualquier intérprete de cualquier parte del mundo, independiente de si Barrios ha compuesto una cueca, que la tiene, ¿no es cierto? La tienes, sí. O una danza paraguaya, ¿cierto? Que tiene piezas que incluso en su título está explicado que son piezas basadas en el folclore. Claro, Sin embargo, en claro. su técnica de composición ha depositado ese conocimiento de una forma muy elegante y universal, que se deja tocar por un guitarrista de Finlandia, de Alemania, de Rusia, y lo va a sonar igual de lindo. Si el guitarrista clásico es bueno, ¿no? Yo he escrito muchas piezas que incorporan rasgueos, pero en una primera etapa Ya, de composición. de composición. Ya, Luego, hace años. luego yo he comenzado a reflexionar respecto al tema de universalizar la música y eso lo aprendí de Antonio Lauro, Manuel María Ponce, Villalobos, ¿cierto? Barrios. Una cosa en común que tienen ellos es que ellos han compuesto para los músicos clásicos con el objetivo de generar una sociedad que universalice la música. Esos mismos gestos rítmicos que se consiguen, esas cosas que te otorgan los rasgueos, que son recursos muy hermosos, ¿no? Y poderosos recursos, se pueden conseguir
con otras cosas diferentes, que son perfectamente escribibles y a los cuales se puede llegar también. Claro. Puede llegar cualquier guitarrista clásico con conocimiento. Por eso no he dejado de incorporar rasgueos desde cierta parte Ya. de mi historia como compositor hasta ahora. No los incorporo. Porque sería bonito que en todas partes del mundo los guitarristas rasgueen con tanta gracia como los charanguistas bolivianos Claro. o los guitarristas argentinos de folclore. Sería lindo que en todas partes lo hagan, ¿no? Pero eso no pasa y eso no creo que vaya a pasar, la verdad. O a corto plazo eso no va a ocurrir. Nuestra música se comienza a cerrar entonces un poquito. Se empieza a volver muy, muy encerradita y eso es como empezar un poco a apretarse en un universo muy, muy chiquito y por una tontera al final, por una tontería. O sea, es mi punto de vista, es mi opinión muy personal. Sí, claro. Y yo sé que no es compartida por muchas personas, pero yo considero que es una tontería ponerse solo, hacerse zancadillas solo, un poco, o sea, o poner una pieza llena de rasgueos que a mí me puede sonar bien quizá, porque sé rasguear, a ti te va a sonar bien, porque sabes rasguear, y la pieza la vamos a tocar los dos nomás, y se va a quedar ahí y ya, o sea... Cuando yo podría haber escrito eso con un arpegio que emulara ese rasgueo y iba a sonar igual de potente, de poderoso, y tal vez hubiera encontrado a partir de esos arpegios realizables unas soluciones hasta quizá más interesantes. No sé, eso ya es una visión particular mía. Entiendo, sí. Sí. Qué bonito, Javier.